Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema 6 de las obligaciones. Hasta ahora hemos visto el concepto, la clasificación de las obligaciones. En este segmento vamos a ver cómo se forman las obligaciones. Entonces, las obligaciones en derecho romano se forman por la cosa, se forman por la palabra, por la escritura y por el concepto. ¿Cuáles son las obligaciones que se forman por la cosa? Bueno, esas obedecen a los primeros tiempos del derecho romano, lo que se llamaba el peraes libram, es decir, el peso y la medida. Se medían, se pesaban las cosas, se cuantificaban las cosas. Se refiere a negocios hechos con trigo, con oro, con plata, con vino, con aceite, cosas que podían pesarse y medirse y que se entregaban. En la obligación por la palabra se elimina el peso y la medida y se entregaban las cosas pues verbalmente. El literi, por escrito, se refiere a la costumbre que tenían los romanos de llevar libros en los cuales se anotaban los ingresos y egresos y las operaciones que se realizaban con los extranjeros. Y el consentimiento, bueno, que es el concepto, el consenso y que es la forma más elaborada del contrato. Ahora, las obligaciones producen un efecto entre las partes intervinientes. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, como ya lo dije, de cumplimiento. O sea, yo celebro un contrato con una persona y espero que esa persona me cumpla. Si cumple voluntariamente, bueno, la obligación se extingue, pero puede ocurrir que no haya cumplimiento. Entonces hay que analizar cuando no hay cumplimiento cuáles son los motivos que originaron ese incumplimiento. En el caso del dolo, que se refiere a la voluntad, entonces si hay un comportamiento doloso, es decir, si voluntariamente incumple la obligación, entonces tiene que responder no solamente de la obligación, sino que eso trae una serie de consecuencias. El incumplimiento voluntario, doloso, causa la mora. Y la mora tiene como efecto, primero, que la obligación no se extingue, sino que sigue viva. Pero además de eso, que el agente tiene que pagar las consecuencias de esa mora. Entonces, debe pagar intereses por la mora y daños y perjuicios. Ahora, puede ser que el incumplimiento no sea doloso, no sea voluntario, sino que se debe a la negligencia o a la imprudencia del agente, es decir, a la culpa. Entonces, cuando el incumplimiento es culposo, cuando no hubo el suficiente cuidado, cuando no se puso la diligencia del buen padre de familia, que es un concepto que desarrollan los romanos para medir el cuidado de la persona. Entonces, si usted no fue diligente en el cuidado de la cosa y la cosa se destruyó, o si se destruyó por su negligencia, ¿no? Entonces, en estos casos hay culpa y esa culpa tiene una gradación de acuerdo al grado de participación. Si usted no puso la máxima diligencia que se requería, puede haber culpa lata, hasta la culpa levísima, porque no hubo el suficiente cuidado, fue un descuidado en el cumplimiento, pero responde igualmente, por el incumplimiento. El único caso en que él no respondería sería en el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir,
cuando la cosa se ha destruido, por un agente externo, por fuerzas de la naturaleza, o, que es el caso fortuito, o por una causa producida por el comportamiento humano, pero que escapa a su control, que es la fuerza mayor. En nuestro derecho, el caso fortuito y la fuerza mayor está contemplado en el artículo 1271 del Código Civil, que dice lo siguiente: artículo 1271, el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Y el artículo 1272 dice que el deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando, a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello a que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido. De manera que la única forma que se libera de responsabilidad. Sin embargo, en Roma las partes podían pactar que aún en caso fortuito se respondía de la obligación. De tal manera que se responde del incumplimiento cuando hay dolo, que es el máximo grado porque hay la intención. Cuando hay culpa, que se gradúa de la culpa lata a la culpa levísima, y en el caso fortuito, fuerza mayor, que se libera de responsabilidad, a menos que él haya con su conducta causado la destrucción del objeto. ¿De qué manera las obligaciones se contraen por la cosa? Entonces, las obligaciones, tal como lo establece Justiniano en las Institutas, las obligaciones se contraen por la cosa porque yo entregue una cosa mía y te entrego una cosa y tú la recibes como tuya. Es el caso del mutuo. En el mutuo, el mutuo es un contrato en el cual se entrega una cosa a otra persona para que la use y por un tiempo determinado, y al vencer ese tiempo entrega una cosa, no la misma cosa, porque la cosa se destruye, es una cosa fungible, sino una cosa igual o en la misma calidad y en la misma cantidad. ¿Qué es lo que caracteriza al mutuo? Primero, que en el mutuo hay un desplazamiento de propiedad. Solamente puede entregar una cosa en mutuo su propietario, porque el que la recibe la quiere como propietario. ¿Por qué? Porque la cosa es una cosa fungible que se va a destruir con el uso y él va a reponerla cuando cumpla la obligación con una semejante a la que se encuentra en el mercado, no con la misma cosa. Y el comodato, en el comodato, que también es un contrato en el cual se perfecciona con la entrega de la cosa, en el comodato, que se llama préstamo de uso, se entrega la cosa para que la use y que luego, al vencer el plazo, entregue la misma cosa. Es decir, en el comodato no hay desplazamiento de propiedad, sino de posesión. El comodante entrega la cosa, no necesariamente tiene que ser el propietario, mientras que en el mutuo tiene que ser necesariamente el propietario, porque va a transmitir la propiedad. Y esa es la diferencia fundamental que existe entre las dos figuras. Dejemos hasta aquí el tema y continuaremos en el segmento posterior.